Bienvenidos a nuestra cuarta masterclass. ¿Tu barbería vende, pero realmente gana dinero? En las clases anteriores aprendimos a vender más durante cada visita, llenar la agenda y lograr que los clientes regresen. Esas estrategias pueden aumentar los ingresos, pero eso no significa automáticamente que el negocio sea rentable. Hoy vamos a conectar ventas, comisiones, gastos, productividad y utilidad. Y para responder una pregunta fundamental, después de pagar todo, ¿cuánto dinero queda realmente? La meta es que terminen esta clase con una manera más clara de leer los números y tomar mejores decisiones. Quiero comenzar con una pregunta. Después de pagar comisiones, renta, servicios, publicidad, impuestos y todos los demás gastos, ¿cuánto dinero quedó realmente en su barbería el mes pasado? No necesito que compartan públicamente la cantidad. Lo importante es saber si pueden responder la pregunta con seguridad. Muchos dueños saben cuánto vendieron, pero no saben cuánto ganaron. Revisa el dinero que entró a la cuenta o a la caja y suponen que una parte es ganancia. El primer cambio que debemos hacer es dejar de medir el éxito solamente por las ventas. Podemos estar vendiendo mucho y ni siquiera tener un margen de ganancia. Las ventas nos dicen cuánto dinero cobró el negocio por sus servicios y productos. La utilidad nos dice cuánto quedó después de cubrir los costos y gastos. Por ejemplo, una barbería puede vender 200,000 pesos al mes y parecer exitosa, pero si paga 100,000 en comisiones y casi todo lo demás se utiliza para cubrir renta, publicidad, servicios y otros gastos, su utilidad puede ser muy baja. Por eso, una agenda llena no siempre significa que exista un negocio rentable. Las ventas miden movimiento, la utilidad mide el resultado real de ese movimiento. Para conocer la rentabilidad necesitamos aprender a hablar el idioma de los números. Durante esta primera parte vamos a distinguir 4 conceptos: ventas, costos, utilidad y efectivo. No necesitamos convertirnos en contadores, pero sí debemos comprender cómo se mueve el dinero dentro del negocio. Cuando todos los conceptos se mezclan, es fácil pensar que estamos ganando más de lo que realmente ganamos. También se vuelve difícil detectar qué gasto está creciendo o qué servicio está dejando poco margen. Antes de intentar crecer, debemos entender lo que ya sucede dentro de nuestra barbería. Existen 5 cifras que todo dueño debería conocer cada mes. La primera son las ventas totales, separadas entre servicios y productos. La segunda son las comisiones y los demás costos variables. La tercera son los gastos fijos de operación. Después debemos conocer la utilidad operativa antes de impuestos y finalmente el efectivo disponible junto con los pagos pendientes. Quiero que anoten cuáles de estas cifras conocen actualmente. Si solamente conocen sus ventas, no se preocupen, esta clase les ayudará a comenzar. Lo importante es identificar qué información necesitan organizar a partir de esta semana. Ventas, utilidad y efectivo son 3 cosas diferentes. Podemos realizar una venta hoy, pero eso no significa que todo el dinero esté disponible para gastarse. Una parte puede corresponder a la comisión del barbero, otra a los impuestos y otra a pagos que tendremos que realizar durante los próximos días. También podemos tener utilidad en nuestros registros, pero no tener suficiente efectivo porque compramos inventario, pagamos una deuda o realizamos una inversión. Por eso, no debemos usar el saldo de la cuenta bancaria como la única medida de rentabilidad. Tener dinero disponible hoy no significa que todo ese dinero nos pertenezca. Cada salida de dinero debe tener una categoría. Un costo variable cambia según la cantidad de servicios o productos vendidos. La comisión del barbero es un ejemplo. Un gasto fijo existe aunque atendamos pocos clientes, como la renta o el internet. Una inversión busca producir resultados durante varios periodos, como una remodelación o la compra de equipo. También debemos registrar los retiros del dueño. Sacar dinero de la caja sin clasificarlo distorsiona los resultados. Finalmente, los impuestos deben tratarse como dinero apartado. Clasificar correctamente cada salida evita una falsa sensación de ganancia. Esta es la ruta que sigue el dinero, antes de convertirse en utilidad. Comenzamos con las ventas, después restamos los costos variables, como comisiones e insumos. Luego
restamos los gastos fijos y las demás obligaciones del negocio. Lo que queda después de todo eso es la utilidad. El error más común es detener el cálculo demasiado pronto. Vemos el dinero que quedó después de pagar las comisiones y pensamos que ya es ganancia, pero todavía faltan la renta, los servicios, la publicidad y otros compromisos. Cada peso debe tener una categoría antes de que podamos llamarlo ganancia. Ahora que distinguimos las principales categorías, vamos a calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la cantidad mínima que debemos vender para cubrir la estructura del negocio. Antes de alcanzar ese punto, todavía estamos recuperando nuestros costos y gastos. Después de superarlo, comenzamos a generar utilidad. Conocerlo nos permite dejar de establecer metas al azar. En lugar de decir, este mes quiero vender más, podemos saber cuántos servicios necesitamos completar y cuántos debemos facturar antes de comenzar a ganar. Vamos a construir este cálculo paso a paso. La fórmula comienza con el valor de la venta. El ticket promedio le restamos los costos variables relacionados con esa venta. El resultado es el margen de contribución. Este margen es la cantidad que cada servicio aporta para cubrir los gastos fijos del negocio. Después dividimos los gastos fijos entre ese margen. El resultado nos indica aproximadamente cuántos servicios necesitamos completar para llegar al punto de equilibrio. Primero, conocemos el margen que deja cada servicio. Después, calculamos de esos márgenes necesitamos para pagar la operación. Veamos cómo funciona utilizando los números de Bárbaros Gómez Morín. En Gómez Morín tenemos un ticket promedio aproximado de 295 pesos. Si pagamos una comisión del 50%, la mitad corresponde al barbero y quedan 147 pesos con 50 centavos para la operación. Pero esos 147 pesos con 50 centavos todavía no son utilidad. Como ese margen tenemos que pagar renta, electricidad, internet, publicidad, limpieza, administración y las demás obligaciones. Este ejemplo también nos muestra por qué aumentar el ticket promedio es tan importante. Cada mejora en el ticket puede aportar más dinero para financiar la operación. Ahora veamos un ejemplo simplificado de los gastos fijos mensuales de una barbería. Tenemos 16,000 pesos de renta, 500 pesos de internet y aproximadamente 2,000 pesos mensuales de electricidad. Además, estimamos 10,000 pesos para publicidad, limpieza y otros gastos. En total, estamos utilizando 28,500 pesos de gastos fijos. Este cálculo es simplificado. Cada uno debe utilizar sus propias cifras e incluir todas las categorías relevantes. Si olvidamos un gasto, el punto de equilibrio parecerá más bajo y tendremos una visión incorrecta de la rentabilidad. Si no calculamos bien nuestros gastos fijos, estamos engañándonos solamente. Tenemos que partir con datos reales para tener todo bien y poder medir bien nuestro negocio. Ahora dividimos los 28,500 pesos de gastos fijos entre los 147 pesos con 50 centavos que aporta cada servicio. El resultado es aproximadamente 194 servicios mensuales. Si lo dividimos entre 4.33 semanas, necesitamos alrededor de 45 servicios por semana para cubrir los gastos fijos incluidos en este ejemplo. Esto no significa que con 45 servicios semanales ya tengamos un negocio sano, solamente significa que cubrimos esta estructura simplificada. Todavía debemos considerar impuestos, insumos adicionales, sueldo del dueño y cualquier obligación que no esté incluida. Solamente es el mínimo, es el piso. El punto de equilibrio no debe ser nuestra meta final, es solamente el piso. Llegar al equilibrio significa que cubrimos los gastos, pero todavía podemos terminar sin utilidad, sin reserva y sin una remuneración adecuada para el dueño. Un negocio sano debe hacer más que sobrevivir. Debe pagarle al dueño por su trabajo, crear una reserva para meses difíciles, mantener su equipo y generar recursos para crecer. Por eso, después de calcular el punto de equilibrio, necesitamos construir una meta más completa. No queremos una barbería que solamente alcance a pagar sus cuentas. Queremos una barbería sostenible. Para convertir el punto de equilibrio en una meta real, debemos agregar varias cantidades. Primero, definamos cuánto debería ganar el dueño por el trabajo que realiza.
Después debemos separar dinero para impuestos y crear una reserva para temporadas lentas o emergencias. También necesitamos contemplar mantenimiento, reposición de máquinas, mobiliario y mejoras al local. Finalmente, debemos establecer una utilidad que pueda reinvertirse en el crecimiento del negocio. Cada barbería tendrá cantidades diferentes, pero el principio es el mismo. La meta de ventas debe financiar la operación, al dueño, la estabilidad y el crecimiento. Aquí les cuento una anécdota de algo que me pasó a mí cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo tenía dos sucursales, dos barberías. Nos iba bien, pero nunca tenía reservas para absolutamente nada, para ninguna emergencia. Simplemente estábamos al día. Entonces, cuando se viene la pandemia, cuando se vienen cierres, y ahorita los que me conocen saben que vendemos productos a barberías. En ese momento comprábamos producto, pero solo para vender en nuestra propia barbería. Cuando llega la pandemia, es, empiezo a vender productos a domicilio, a otros barberos. Y gracias a eso nos mantuvimos y no tuvimos que cerrar. Si no hubiera yo encontrado la forma de generar un ingreso extra, hubiera perdido mis barberías, porque en ninguno de mis dos locales en ese momento me perdonaron rentas, me bajaron renta, me dieron tiempo, nada. Si no pagabas renta, ibas a perder tu local. Entonces, gracias a que encontré una entrada adicional de dinero, fue que sobrevivimos, pero la realidad es que yo no estaba preparado para una emergencia. Entonces, ahora por eso hay que estarlo. Una vez que conocemos nuestra meta mensual, la siguiente pregunta es, ¿qué parte de nuestra capacidad va a producirla? En una barbería, cada silla representa una oportunidad de generar ingresos. Una silla ocupada produce, pero una silla vacía también cuesta. Aunque no tenga un cliente, seguimos pagando renta, servicios y parte de la estructura. Por eso necesitamos medir la productividad de cada silla y cada barbero. No se trata únicamente de saber quién trabaja más, se trata de comprender cuánto de nuestra capacidad disponible se convierte realmente en servicios, ventas y margen. Esto también es importante. Yo todo lo que les digo es en base a mi experiencia y lo que me ha pasado. Yo antes, cuando en mi sucursal principal tenía 130 clientes a la semana, yo pensaba que ya era momento de abrir una segunda sucursal y la abrí y a lo mejor nos funcionó, pero ahora me doy cuenta que esa sucursal todavía tenía mucho más potencial. Por ejemplo, esa que es mi primer sucursal, en ese momento tenía 130 clientes a la semana y teníamos 4 barberos. Ahora tengo 6 en esa misma sucursal y tenemos 180 clientes por semana y estamos esperando llegar a 200 con esos mismos 6 barberos. Y aún tengo espacio para meter una séptima silla. Entonces todavía tenía muchísimo más crecimiento en esta primera sucursal y me aceleré a dar el brinco a la segunda, que ya me generaba más trabajo, teniendo todavía la posibilidad de crecer la primera. Entonces por eso es importante conocer nuestros números, conocer dónde estamos y conocer todavía qué potencial tenemos para seguir creciendo en la misma sucursal antes de querer darle brinco a una segunda. Yo creo que yo cometí un error al abrir la segunda. Pude haber esperado más tiempo y mejorado la funcionalidad de la primera. La productividad puede entenderse como un recorrido. Primero tenemos horas disponibles, después identificamos cuántas de esas horas se vendieron. Esas horas producen servicios, los servicios generan ventas y las ventas deben convertirse en margen. El problema puede aparecer en cualquier parte del recorrido. Podemos tener muchas horas disponibles, pero pocas reservaciones. Debemos tener clientes, pero servicios demasiado largos. También podemos tener ventas altas con poco margen. Por eso, debemos medir solamente si el barbero asistió a cuántas horas permaneció en la sucursal. Debemos medir cuánta capacidad se convirtió en resultados. Debemos analizar el negocio desde 3 niveles: barbería, barbero y silla. La barbería nos muestra el resultado general: ventas, gastos y utilidad. El barbero nos permite observar servicios, ticket promedio, ocupación, rebooking y ventas de productos. La silla nos ayuda a comparar la capacidad disponible con la capacidad utilizada. Una cifra no explica todo. Si las ventas están bajas, necesitamos saber si falta demanda en toda la sucursal.
si algunos horarios permanecen vacíos o si existe una diferencia de productividad entre los integrantes del equipo. Estos son algunos indicadores que podemos revisar por barbero: número de servicios, ticket promedio, porcentaje de ocupación, rebooking, venta de productos, frecuencia de los clientes y margen generado. No todos deben destacar exactamente en lo mismo. Un barbero puede tener buena ocupación pero poco rebooking. Otro puede completar menos servicios pero vender servicios de mayor ticket. Lo importante es comparar tendencias y detectar oportunidades de capacitación. Los datos deben utilizarse para mejorar procesos, no para exhibir o castigar al equipo. Lo ideal es comparar primero a cada barbero con su propio desempeño anterior. Una agenda llena no siempre es una agenda rentable. Podemos tener muchos servicios, pero un ticket bajo, tiempos demasiado largos o poco margen. También podemos tener una agenda con menos citas, pero con una mejor combinación de servicios y ventas de productos. La productividad depende de 4 elementos: volumen, precio, tiempo y margen. No debemos buscar solamente atender a más personas, también podemos mejorar la mezcla de servicios, recomendar complementos relevantes, vender productos y reducir tiempos improductivos sin afectar la calidad. La pregunta correcta no es únicamente cuántas citas tenemos, sino cuánto valor produce cada hora disponible. Para encontrar capacidad perdida, podemos comenzar con 5 preguntas. ¿Qué días y horarios permanecen vacíos? ¿Qué servicios tardan más de lo planeado? ¿Qué barbero tiene demanda que no puede atender? ¿Dónde falta rebooking o seguimiento? ¿Qué ticket y qué margen produce cada servicio? Estas preguntas nos ayudan a identificar la causa real. Quizá no necesitamos más publicidad, quizá necesitamos distribuir mejor las citas. Tal vez no necesitamos contratar inmediatamente, quizá debemos mejorar los horarios o reducir cancelaciones. Elijan una sola fuga de capacidad que puedan observar actualmente en su negocio. Esa será una oportunidad concreta para mejorar. Antes de contratar, aumentar el presupuesto de publicidad o abrir otra sucursal, debemos identificar la restricción real. El problema puede ser falta de demanda, falta de capacidad, baja productividad o poco margen. Si falta demanda, necesitamos marketing y seguimiento. Si existe demanda pero no hay horarios disponibles, podemos necesitar otro barbero o una mejor organización. Si tenemos clientes y capacidad pero producimos poco, debemos revisar los procesos. Si vendemos mucho pero queda poco dinero, debemos trabajar en precios, costos o mezcla de servicios. Cada problema necesita una solución diferente. Primero diagnosticamos, después invertimos. Veamos la lectura aproximada de Gómez Morín. Con 165 clientes por semana y un ticket promedio de 295 pesos, las ventas mensuales estimadas son aproximadamente 200,800 pesos. Con 180 clientes semanales, la estimación aumenta a cerca de 230,000 pesos. Una diferencia de solamente 15 clientes por semana representa aproximadamente 19,200 pesos adicionales al mes. Pero recuerden, estamos hablando de ventas, no de utilidad. Para conocer el resultado real, todavía debemos restar comisiones, gastos y obligaciones. Los pequeños cambios semanales pueden producir una diferencia mensual muy importante. Ahora necesitamos convertir toda esta información en decisiones semanales. Si esperamos hasta el final del mes para revisar los resultados, muchas veces ya es demasiado tarde para corregirlos. Una revisión semanal nos permite detectar horarios vacíos, caída en el ticket, aumento de gastos, cancelaciones o falta de seguimiento. No necesitamos pasar horas revisando reportes. Un tablero sencillo con pocos indicadores puede ser suficiente. La clave es revisar los mismos números con frecuencia, detectar cambios y asignar una acción concreta antes de que un pequeño problema se convierta en una pérdida mensual. El tablero semanal debe conectar la operación con la utilidad. Las ventas nos indican cuánto ingresó. El margen nos muestra cuánto quedó después de los costos variables. La ocupación revela cuánta capacidad utilizamos. El rebooking nos ayuda a anticipar la demanda futura y el efectivo nos permite conocer las obligaciones que podemos cubrir. Ninguna cifra funciona completamente aislada.
Podemos tener ventas altas y poco margen, o buena ocupación y poco efectivo disponible. Cada indicador debe generar una pregunta y cada pregunta debe producir una acción. De lo contrario, solamente estamos acumulando información. Recomiendo revisar 5 grupos de indicadores cada semana. Primero, ventas y margen de servicios y productos. Segundo, cantidad de clientes y ticket promedio. Tercero, ocupación por día, horario y barbero. También debemos revisar rebooking, cancelaciones y no-shows. Finalmente, efectivo disponible, pagos próximos y reserva. Esta reunión puede durar 20 minutos, revisamos el dato, observamos si mejoró o empeoró, identificamos una causa probable y definimos una acción. Cada acción debe tener un responsable y una fecha. La reunión no termina cuando entendemos el número, termina cuando decidimos qué haremos. Los números solamente son útiles cuando producen una decisión. Si la ocupación está baja, podemos activar una campaña, contactar clientes o ajustar horarios. Si el ticket está estancado, debemos revisar la mezcla de servicios, las recomendaciones y la venta de productos. Si un costo aumentó, necesitamos identificar la categoría y determinar si se trata de un gasto necesario o un desperdicio o un error. El tablero no debe convertirse en otro documento que nadie utiliza. Cada señal necesita una acción, un responsable y una fecha para revisarla. Medir sin actuar no cambia el negocio. Quiero proponerles un reto de 7 días. Durante una semana, registren todas sus ventas y sepárenlas por categoría. Clasifiquen los costos variables y los gastos fijos. Después, calculen cuánto margen deja cada servicio y obtengan su punto de equilibrio mensual. También midan la ocupación, el ticket promedio y los servicios realizados por cada barbero. Al terminar la semana, elijan solo una decisión basada en los datos. No intenten cambiar todo al mismo tiempo. Durante 7 días trabajarán con un tablero, números reales y una acción concreta. Ese es el comienzo de una administración más disciplinada. Quiero cerrar regresando a la pregunta inicial. ¿Tu barbería solamente vende o también construye utilidad? Una barbería rentable no se construye únicamente con clientes. Necesita buenos márgenes, control de gastos, capacidad, productividad y decisiones constantes. Conozcan sus números, revísenlos cada semana y utilícenlos para decidir. Antes de terminar, escriban una cifra que comenzarán a revisar semanalmente y una decisión que podrán tomar con ella. Vender más es importante, pero conservar utilidad es lo que transforma nuestro trabajo en un negocio estable, sostenible y capaz de crecer.